Jesús. Ahorita estamos sin luz por el momento, pero eso no va a evitar que le demos toda la gloria y toda la honra a Dios. Amén. Acerquémonos, hermanos, y vamos a comenzar hoy en esta mañana levantando nuestras manos y diciéndole a Dios: gracias, Padre, hoy por esta mañana, bendito Rey. Nos acercamos, bendito Dios, delante de tu bendita presencia, de tu trono, Padre. Hoy venimos, Señor, a darte la gloria, a darte la honra, Padre, con nuestras voces, Padre. Inclina tu oído, Padre, hacia cada uno, Señor, de nosotros, Padre, que en nuestro corazón, Padre, te entonamos, Señor, cánticos de gratitud, bendito Rey, dándote toda la gloria, toda la honra y la alabanza, bendito Señor. Tú eres digno, Padre, eres santo, santo es tu nombre, Cristo Jesús. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, y lléname, Padre, hoy, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Le damos una palabra, Padre. Exaltamos tu nombre, Cristo Jesús. Ahora con nuestras palmas y con nuestra voz vamos a exaltar a Cristo Jesús. Como el empezar y tú, mi ser para Dios, mi redentor, quiero
Declaramos que tú eres santo, declaramos que tú eres digno, Padre, y declaramos que Dios Todopoderoso eres tú, Señor, que tienes el poder, Padre, para sanar, el poder para restaurar, Padre, aquel Señor que viene, Señor, contrito, Señor, de corazón, Padre, de espíritu, y que tú puedes levantar al caído, bendito Rey. Digno eres de recibir la gloria y la honra, Padre. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad.
palmas a Dios. Gracias a Dios. Toma tu lugar, que Dios te bendiga. Les voy a pedir de favor si se pasan un poquito para adelante los que están atrás, como no tenemos equipo de sonido, para que se escuche más claro. Como hemos estado gritando, un poco, ¿verdad? Desde ayer y estas semanas, andamos un poquito sentidos del estómago, iba a decir, de la garganta. Pero por favor acérquense, de verdad acérquense, muy amables. Si me ayudas con que la cámara no se vea tan oscuro el asunto, así como que de repente de ladito como que daba un poquito de luz y como que no tanto. Por eso lo tengo un poquito de lado. Sí, gracias. Pastor, para que no abra la luz, porque ahí arriba dice la luz. O así, pero Así. Bueno, vamos iniciando. ¿Qué les parece? Saben que la alabanza se cortó debido a esto, ¿verdad? Gracias a Dios tuvimos unos días excelentes, días en los que nos dimos cuenta, ¿verdad? Tuvimos, gracias a Dios, un mover profético, apostólico, vinieron siervos del Señor, trayendo palabra que nos ayudó, que nos edificó, y creo que estuvo de alguna manera, ¿verdad? Muy bonito, muy variado, porque esto nos ayuda, ¿verdad?, a entender más el panorama de todo lo que ha hecho Cristo realmente en nuestra vida. Porque el hecho de decir, hemos escuchado a veces que se habla de los misterios de Dios, y hablamos, ¿verdad?, que el primer misterio de Dios, misterios de Dios, pero en realidad, si nosotros nos ponemos atención en la Escritura, nos vamos a dar cuenta que nada de lo que hay en ella tiene ningún misterio. Dios lo ha revelado todo en absoluto para nosotros, para que podamos entender el contenido de todo lo que Él ha hecho. Por ejemplo, hoy que es un domingo, decimos de resurrección. ¿Por qué? Porque recordemos que el domingo era el primer día de la semana judía en particular y de todo el mundo. Pero de ahí en adelante, ¿verdad?, empezaba la semana en domingo y era el primer día. Y de ahí en adelante, ¿verdad?, empezábamos prácticamente con ese día que era precisamente vamos a verlo así, como que era cuando Jesús había resucitado, cuando Jesús ya se había aparecido a sus discípulos y de pronto nos damos cuenta que Él había estado ya en ese sentido, ¿verdad? Ya había aparecido prácticamente a sus discípulos. Cuando vemos que Jesús aparece a los discípulos, nos damos cuenta de que ese Jesús que creíamos muerto, hoy está vivo, más vivo que nunca, porque se aparece a los hombres del Señor y ellos lo pueden empezar a ver, lo empiezan a ver en el camino, aquella mujer que va a buscarlo al sepulcro, ¿verdad?, pensando que era el hortelano, y le dice, ¿dónde has puesto a mi Señor? Y entonces ella, pensando que era quien había movido el cuerpo del maestro, ¿verdad?, finalmente es ahí donde ella se da cuenta, de repente se le velan los ojos y se da cuenta que en realidad había hablado con el maestro, con Jesús de Nazaret, había hablado con el creador del universo, había hablado con él. Y entonces hasta ese momento se da cuenta, ¿verdad?, que era él realmente. Pero si nosotros empezamos a notar, ciertamente la Escritura, la palabra de Dios, no se contrapone en nada en absoluto. Porque si nosotros empezamos a ver cómo Jesús nos deja ver prácticamente desde el Edén hasta el Calvario, cómo es que Él decide hacer ese plan de salvación para todos nosotros. Un plan de salvación que se reveló desde el inicio de la creación y que Jesús de alguna manera lo tomó, ¿verdad?, para sí. Mire, vamos a ver por ejemplo Romanos 5:18 y Romanos 5:19. Aquí quiero que notemos algo muy interesante, donde habla esta escritura de esta siguiente forma. Dice la escritura aquí, así que como por la transgresión de uno, hablando de Adán, aquí está hablando de Adán,
Dice, así que por la transgresión de uno, quiere decir que Adán transgredió las leyes de Dios, es decir, desobedeció al Señor. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Vino la condenación a todos los hombres. Es decir, que la condenación que él tuvo, recordemos, menciona Génesis claramente, que por causa de Adán, todos nosotros fuimos constituidos pecadores. A partir de ahí, por el pecado de Adán, entró la muerte. Es decir, que el hombre no estaba diseñado a morir, el hombre estaba diseñado a vivir eternamente. Di conmigo, eternamente. Dios nos había creado al ser humano, a la raza humana, para vivir en su totalidad y eternamente. Para eso estábamos diseñados. El grande problema es que cuando pone prácticamente Satanás en el corazón de Eva, en ese momento ella pone, ¿verdad?, en su corazón empezar a transgredir la ley del Señor. Es cuando empieza a escuchar al segundo maestro, es decir, tuvo un maestro que se llama Dios y le dio instrucciones de hacer cierta forma de vida. Pero de repente escucha a un segundo maestro que se presentó en forma de serpiente y le habla y le empieza a decir, mira, Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto, ciertamente no morirás, sino que te convertirás en casi un Dios. Y entonces ahí inicia, ¿verdad?, prácticamente lo que la palabra de Dios llamaría prácticamente la transgresión que hace Eva y que convierte a Adán también, ¿verdad? Porque Eva inmediatamente le cae seducida por las palabras de la serpiente y ella come el fruto. Pero entonces al comer el fruto la obediencia se rompe. Dios le había dicho, no comerás de este fruto, mas sin en cambio ella fue y comió del fruto. Y cuando come, dice, le dio también a su marido. Por lo tanto, cuando come, ella también, ¿verdad?, y él también quedaron exactamente en la misma circunstancia, en la misma situación. Quedaron, ¿verdad?, rompiendo el orden, el estatuto de Dios. Por eso es que esta transgresión, ¿verdad?, de alguna manera vino trayendo condenación a los hombres, porque eso se convirtió en un pecado. Entonces toda desobediencia se convierte en pecado en cada uno de nosotros. El que desobedezcamos la Escritura, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado a la gente que habla de los 10 mandamientos? Y normalmente, si nos ponemos a analizar los 10 mandamientos, cuando a Jesús le preguntaban, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de Dios? Y dijo, estos 2 mandamientos se resumen en los 10, o estos 10 se resumen en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón y toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos depende toda la ley y los profetas. Eso es lo que dijo Jesús. Pero si nosotros nos ponemos a analizar los 10 mandamientos, los primeros 5 mandamientos son, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Entonces, cuando habla de amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Dios nos está hablando prácticamente que nosotros debemos amarle a Él mucho más que al fútbol, mucho más que al Cruz Azul, mucho más que al Guadalajara, mucho más que a todo artista, mucho más que a la música, mucho más que al novio, que al esposo, que a la esposa. Por eso nos habla la Escritura que primeramente nuestra prioridad debe ser Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Eso es lo que está pidiendo el Señor, un amor verdadero a Él, no al dinero, no a nada de lo que el mundo nos propone. Que sin querer eso fue lo que puso Eva. Eva rompió ese primer mandato prácticamente, ¿no? Porque ciertamente ella dejó de amarlo con todo su corazón y con toda su mente, y ella pensó en la posibilidad de llegar a ser como Dios, en llegar a pensar a ser como alguien mucho mejor todavía que Dios incluso. Por ese motivo ella quedó prácticamente fascinada y le dice al marido, ¿sabes qué? Vamos a comer el fruto. No pasó nada, mira, yo no me morí, acá estoy viva. Y entonces ellos razonaron a su manera y dijeron, está bien, hagámoslo. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Adán en ese instante? Adán en ese tiempo, en ese momento, vuelve a hacer lo mismo que su esposa y entonces come también del fruto. Allí encontramos que la transgresión trajo condenación a los hombres. ¿Cuál fue la condenación? El morir.
Entonces el plan perfecto de Dios era que el hombre poseyera la tierra por la eternidad, que viviéramos eternamente. Por eso en el huerto del Edén estaba el árbol que produce vida. Y ese árbol que produce vida, si Adán y Eva hubieran pasado las pruebas que venían, lo más seguro es que tú y yo inmediatamente estaríamos ahorita en el huerto del Edén y seguramente estaríamos viviendo eternamente. No tendríamos necesidad ni de trabajar, ni de ponernos botas ni zapatos. A lo mejor andaríamos desnudos en un paraíso completo y no tendríamos pena ni tendríamos miedo a que nos robaran o a que nos quitaran algo. ¿Por qué? Porque era el plan perfecto de Dios, que la humanidad viviera en armonía, que viviéramos en paz. Ese era el plan perfecto que Dios tenía. Pero como Satanás, por supuesto, quiso tomar ese lugar y escuchó cuando fueron bendecidos Adán y Eva, que en ese instante Él viene, ¿verdad? Y trayendo a ellos las mentiras. Y empezó a hablarles mentiras, les dijo que iban a ser iguales a Dios y ellos inmediatamente se dejaron guiar por lo que escucharon, trayendo a sí mismo la condenación de la muerte. Y en ese momento entra la muerte como pago del pecado. Ustedes han escuchado aquel texto bíblico que dice claramente: la dádiva del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces obviamente está diciendo la Escritura que por causa del pecado, cada uno de nosotros tenemos una paga, y esa paga y esa recompensa es la muerte. Vamos a morir sin remedio, y sin remedio no tendremos salvación. Por eso en Cristo, cuando hemos llegado al Señor y hemos reconocido nuestro pecado y nos hemos arrepentido y procuramos no volver a caer, ahora sí nuestra vida puede llegar a tener vida eterna por medio de Cristo, porque la paga que hace Dios es maravillosa. Probablemente, tal vez, como decía aquel corito, ¿verdad? Nada cristiano, pero que muchos lo escuchamos: sufrir me tocó a mí en esta vida. A lo mejor nos tocó sufrir mucho en esta vida, pero en Cristo vamos a tener salvación. En Cristo tendremos vida eterna. En Cristo Jesús no perderemos nada, sino que ganaremos completamente. Por eso la importancia de lo que dice aquí esta Escritura. Dice: por la transgresión vino la condenación a todos los hombres, y de la misma manera, por la justicia de uno, hablando de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, cuando nos justificó Dios de todos los pecados, fue por la ignorancia que teníamos de no conocer a Dios. Tal vez Dios nos estuvo hablando, tal vez hubo gente que te habló del Evangelio y que tú te burlabas y que a lo mejor no querías el Evangelio y que probablemente, ¿verdad?, nosotros nos burlábamos o nos reíamos de Cristo. Pero ciertamente muchos de nosotros pasamos por eso. ¿Por qué? Por la ignorancia que hicimos de la palabra del Señor. Ignorábamos. Cuando digo ignorar, no significa que seamos ignorantes, no significa que seamos analfabetas. Un analfabeta es aquel que no sabe leer, que no sabe escribir tal vez. Pero una persona que es ignorante es aquella que ignora a otro, ¿verdad? A lo mejor voy pasando cerca de ti, me hablas y te ignoré y me seguí de largo. Pero tú me hablabas, ¿verdad? Y yo me seguí de largo. Así estamos nosotros con Dios. ¿Cuántas veces Cristo nos habló a través de la palabra, a través de predicadores, a través de amigos, de amistades, de familiares, que probablemente quisieron que escucháramos el Evangelio del Señor y no lo hicimos a causa de eso? Porque nos volvimos como ignorantes, como no queriendo oír lo que el Señor hablaba para nosotros. Pero ciertamente el Señor, con su misericordia, un día nos permitió escuchar su voz y un día nos permitió acercarnos a Él. Amén. Y esa es una de las cosas maravillosas, porque así, por la obediencia de uno, entró la salvación. Amén. Por la obediencia de Cristo, que fue tan obediente que a Él no le importó morir en la cruz del Calvario por nosotros. A Él lo que le interesó fue eso, morir por nosotros, entregar su vida preciosa por ti y por mí. Porque ciertamente dice el verso 19 de este capítulo de Romanos 8:19 dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, por eso es que cuando nacemos todos, hasta el más pequeñito, hasta el más chiquito que siga naciendo durante esta tierra, van a ser, ¿verdad?, prácticamente con esa condenación.
Por eso la importancia de que nuestros hijos más pequeños sean enseñados en la palabra, que sean enseñados en todo lo que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque ciertamente traemos la naturaleza caída de Adán, traemos la naturaleza caída de Eva. Por eso la importancia de que nosotros la dejemos de lado y enseñemos a nuestros pequeños a amar a Dios, a buscar el camino de la verdad. Dice que también así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice el verso 19. Entonces cuando hablamos de justificación, ¿verdad? Yo se los puse mucho más sencillo la otra vez, y creo que mencionábamos que cuando uno va a trabajar y se te ocurre un imprevisto a lo mejor, y resulta que no te puedes presentar a trabajar y llamas a tu jefe y le dices, oye, ¿sabes que no me voy a presentar a trabajar? Tráeme un justificante para poderte justificar y no procede la falta. Porque si procede la falta, te descuentan, ¿verdad? Tu día. Y probablemente tu quincena se ve menguada, tu semana, dependiendo lo que sea. Pero cuando llevas un justificante, se te pasa por alto y se te paga el día. ¿Sí o no? Eso es lo que sucede. Una justificación de algo que tal vez no sabíamos, no conocíamos, pero sucedió, y en ese día en particular, ¿verdad? Se nos pasa la falta. Eso es lo que sucede, pues, en cierta manera con nosotros. Lo que hizo Cristo fue justificarnos delante de Dios a través de su entrega en la cruz del Calvario, como diciendo, Señor, yo me entregué por ellos, por ella, por ti, por cada uno de los que estamos aquí sentados. Cristo se entregó por todos nosotros, por cada uno. Amén. Si te pones a ver tu pasado, te vas a encontrar con un Euclides que era tremendo, un Euclides que transgredió las leyes de Dios en todo tiempo. Pero quiero que pienses en ti. ¿Cuántas veces transgrediste la ley de Dios? Ahora, tenías justificación delante del Padre, pero llegó alguien que dijo, yo justifico a Euclides, y ahora ponle tu nombre, yo justifico a, y te justificó a ti. Amén. Con su sangre en la cruz del Calvario. Todos esos azotes que Cristo recibió eran para ti y eran para mí, pero por su bendita misericordia los recibió Él por nosotros. Amén. O sea que no solamente fue para una película, sino que fue algo real, verdadero, algo que Él hizo por amor a nosotros, por justificar lo que tal vez no tenía justificación. Porque ¿cuántos de nosotros fuimos tan crueles, tan tremendos? Nos burlamos de la gente, le robamos a la gente, hicimos mal a la gente, odiamos a muchos, no perdonamos. Por eso este día estamos recordando el sacrificio de Cristo, hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Es importante reconocerlo, ¿verdad? Porque comprender cómo Dios ha obrado en el pasado para darnos a los seres humanos salvación y vida eterna. Dice la Escritura incluso, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús, dale el aplauso a Jesús, por favor, dáselo fuerte. Gracias a Dios, porque eso es lo que vino Jesús, a darnos a todos nosotros salvación y vida eterna, a salvarnos. Sin importar que la humanidad estuviera tan desviada, sin importar que la humanidad probablemente ni nos acordemos del Señor. ¿Cuántas veces, verdad? Tal vez vimos cosas injustas y a veces nos gozamos. Por ejemplo, hemos leído las epístolas del apóstol Pablo, de Pedro, de los apóstoles, y nos hemos encontrado con cosas tan duras, tan tremendas, como el hecho, por ejemplo, cuando Esteban fue apedreado. ¿Y quién consintió o dio permiso o dijo, sí, mátenlo? Pablo, que claro, todavía no tenía el encuentro con el Señor, y él asintió en que mataran a Santiago, y Santiago así murió, apedreado. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que transgredió la ley, permitió que un hijo de Dios muriera. ¿Cuántas veces nosotros nos agradábamos en lo mismo? En que mucha gente le está yendo mal, qué bueno, se lo merece, y hasta que le vaya peor. Y ahorita sabiendo que pasa el tráiler y lo apachurre. Y hasta pensábamos y nos gozábamos con que eso pasara. Pero ciertamente el Señor no desea eso. Él quiere que todos los seres humanos
tengamos esa salvación y alcancemos la vida eterna. Tenemos que saber que así como Satanás tenía un plan para la destrucción del mundo a través del pecado, eso es lo que quería Satanás. Recordemos que Satanás hizo una revolución en el cielo y por supuesto él fue arrojado de allá hacia la tierra. Esa fue la fatal noticia. Por eso él llegó a la tierra y aquí se hizo cargo de ella y aquí empezó a llenar de tinieblas. Recuérdense el Génesis, dice la escritura que ciertamente esta tierra estaba llena de tinieblas y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Cuando habla de las aguas, dice la escritura, ¿verdad?, que ciertamente la palabra de Dios es como agua viva que sale de nosotros, agua que da vida. Por eso la palabra de Dios nos trae a nosotros consuelo, nos trae vida, nos trae salud. Pero cuando habla de muchas aguas, está hablando, tal vez veámoslo desde este punto, hasta el punto religioso. ¿Cuántas religiones hoy conocemos que hablan de Dios? Pero a saber de qué Dios, a saber de qué Señor están hablando, ¿verdad? Porque ciertamente hablan de muchos dioses. Dios mismo, Jesús mismo, lo mencionó en la escritura. Él dijo claramente: el Dios de este mundo viene para acá y Él no tiene nada en mí. Y la palabra Dios ahí está con D chica en la Biblia. ¿Por qué? Porque ese Dios chico habla de Satanás. Y todos los dioses de los que yo hablo son con D chica. El único Dios con D grande del que habla la Biblia se llama Jesús de Nazaret. Amén. Gracias a Dios los Padres, porque Él es el único y verdadero, no hay otro. Gracias a Dios. Por eso nuestro Padre tiene un plan para nosotros desde el principio. Y ese plan lo ideó desde el Edén, para redimir al hombre pecador, para que recibiéramos también el perdón de los pecados y la vida eterna. Desde ahí, desde el momento que Adán y Eva cayeron, el Señor diseñó un nuevo plan. Y ese nuevo plan era entregar un cordero, para que así, a través de la entrega de la sangre, fuéramos salvos. Dice la escritura que sin sangre no hay redención de pecados. Ustedes se recuerdan el caso de Adán y Eva, cuando de repente ya se dieron cuenta que habían pecado delante del Señor, y de repente dice que se dan cuenta y le dicen: Eva, estás empoderada, tú también, mira. Y entonces se dan cuenta que estaban desnudos, no lo habían visto antes, no tenían morbo en sus ojos. Pero en ese momento el pecado les abrió los ojos y empezaron a ver que estaban desnudos. Y entonces Dios les habló y les dijo: Eva, Adán, ¿dónde andas? ¡Es Dios! ¡Nos va a ver desnudos! Y corrieron a esconderse detrás de un matorral. ¿Ustedes creen que Dios se podía esconder delante de él? Es como si el Señor estuviera así, mira, ahí está. Y los estaba viendo. Y aquellos tapándose con todas las plantitas, para que no los vieran desnudos. Y entonces el Señor les habla, ¿verdad? Y Él sabía perfectamente lo que había pasado. Y en ese momento es ahí donde el Señor prácticamente les dice que han cometido mal. Y es ahí donde entonces el Señor prácticamente les dice, por haber desobedecido, ¿verdad?, prácticamente salen de aquí del huerto. Y los saca del huerto. Pero antes de echarlos del huerto, sucedió algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Que simple y sencillamente vemos a Adán y Eva. Dice la escritura que el Señor les hizo ropa con pieles de animales. ¿Sí dice o no la escritura? Sí. Les hizo ropita, ¿verdad? Prácticamente. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio de sangre. ¿Para qué? Para redimir el pecado que habían cometido ellos. Por eso desde el principio dice la escritura que sin redención, sin sangre no hay redención de pecados. Por eso, ¿cómo te pudo justificar a ti el Señor? A través de su sangre, derramada en la cruz. Ahí estuvo la redención para nosotros. Su sangre tuvo que haber corrido
Fue necesaria su sangre bendita, por eso se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él fue el Cordero inmolado por nosotros para limpieza de todos nuestros pecados, para que nuestra vida estuviera justificada delante de nuestro Dios. Imagínense ustedes, la pregunta es, Dios hizo al hombre y le pregunta prácticamente, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y eso es lo que le está preguntando prácticamente a Adán. ¿Dónde estás tú, Adán? Y Adán le decía, Señor, es que nos dimos cuenta que estamos desnudos y tú andas por aquí y nos da pena que nos veas así. Dios le estaba haciendo la pregunta al hombre, pero no era solamente preguntar en qué lugar estás. Él sabía exactamente dónde estaba, él sabía y lo estaba mirando. La Escritura dice que el Señor nos ve en todo lugar. Imagínense ustedes, el Señor tiene 7 espíritus que lo forman, que lo completan. Por eso el número 7 es número de perfección, es número de Dios, porque habla de la perfección que Él tiene. Y ese número 7 habla de los 7 espíritus que lo conforman a Él, de sabiduría, el espíritu de Dios, el espíritu de verdad, y que están rodeando la tierra, dice la Escritura. Y si están rodeando la tierra, quiere decir que a lo mejor uno va por acá, otro pasa por acá, y nos está mirando en todo lugar. Y probablemente tú dices, en el baño no me ves, pues hasta en el baño pasó. Y no nos damos cuenta. Y ahí donde estamos haciendo mal, ahí está. Y es lo que pasaba con él. Le estaba dando la oportunidad a Adán de reconocer cómo estaba. Por eso decía, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y él, Señor, pues me estoy escondiendo, porque no estoy bien. Pero no le quería decir a él. Dios quería que Adán confesara la condición en la que había caído. Dios quería que él le dijera, Señor, pequé delante de ti. Señor, estoy mal delante tuya. Y a lo mejor darle la condición del arrepentimiento. Desde el Edén podemos ver que la confesión del pecado y el arrepentimiento son condiciones que tiene Dios para el perdón de nuestros pecados. Por eso la palabra de Dios en Proverbios 28:13, ¿se recuerdan ese texto donde nos dice lo siguiente? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Se han dado cuenta? Entonces toda persona que encubre pecados, iba a decir pescados, sus pecados no prosperará. Yo creo que fue en Semana Santa, ¿verdad? Los escribieron para darlos más caro a lo mejor. El que encubre sus pecados no prosperará. Por eso la importancia de decirle al Padre nuestros pecados, de constantemente estar reconociendo que soy pecador, que insulto a mi mujer, que golpeo a mis hijos, que probablemente ando con otras mujeres, que probablemente, Señor, reconozco que soy pecador, pero no lo vuelvo a hacer. Lo que el Señor quiere es que nos limpiemos de todo pecado. Si Él nos ha dado la oportunidad maravillosa de que tengamos la vida eterna. Por eso dice, el que nos confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Esa es la misericordia que Dios tiene. Que acabemos de confesar aquello malo que estábamos haciendo, aquello malo que hacíamos. Desde el Edén vemos que los seres humanos, en lugar de recompensar nuestro pecado, señalamos a otros. No sé si se han dado cuenta. Muchas veces decimos, bueno, es que yo estoy mal, pero el hermano fulano está peor, y a él no le dice nada. ¿Y por qué si el otro está peor que yo todavía? Y la otra dijo más que yo. Así lo hizo Adán. Le dice a Adán, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Él dice, la mujer que me diste. Rápidamente le echó la culpa a la mujer. Y la mujer no, la serpiente. Es decir, que ninguno reconoció su propia actitud, sino que todos empezaron a culparse ahí. Yo creo que la serpiente de rancho, no, yo ni estaba, ¿verdad? El escarabajo aquel que pasaba. Por eso vemos en Génesis, cuando le empieza a decir, ¿verdad? Prácticamente
¿Quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Quién te enseñó? En Génesis 3, ¿se recuerdan? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Y el hombre le dice, es que la mujer que me diste por compañera, Señor, ella me dio el fruto del árbol que me dijiste que yo no comiera. Por eso, la verdad encontramos que todos nosotros a veces, en lugar de querer confesar el pecado, a veces me ha tocado ver, y es verdad, esto es cierto, me ha tocado ver líderes que llegan conmigo y de repente quieren hablar conmigo, pastor, es que esto, y de repente ya llegando al lugar, ¿verdad?, donde debe de platicarme, y les digo, a ver, vamos a hablar, ¿cuál es el problema en tu vida? No, ya lo pensé bien, no, todo está bien, creo que todo ese problema yo lo arreglo. Oye, pero pues para algo me pediste que platicáramos. No, como que hay orgullo ministerial a veces en nosotros. ¿Cómo se va a enterar el pastor que estoy mal? ¿Cómo se va a enterar esto que me está yendo mal? ¿Verdad? Como que hay un orgullo en nosotros que no queremos dar a entender a los demás. Pero todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos en quién hablar, en quién confiar, en quién contar. Yo lo hago con el apóstol Carlos. ¿Ustedes creen que yo no me siento bien? Hay días que de repente me suceden cosas y tengo que hablarlas con quien tengo que ir. Por supuesto que lo hago. Pero hay quienes de nosotros ya no quieren hacerlo porque dicen, no, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a dar a entender que yo estoy mal? ¿Cómo? Es el orgullo, ciertamente, nuestro. Tenemos a veces que aceptar nuestra responsabilidad. Responsabilidades que vienen en nuestra vida. Por eso desde el Edén hasta el día de hoy, nuestro Dios nos sigue dando a todos nosotros la oportunidad para que reconozcamos nuestro pecado, que podamos reconocerlo. ¿Con qué propósito? De que seamos limpios, que seamos salvos nuevamente, que lo confesemos al Señor. Porque si yo no lo reconozco, es como el principio del alcohólico. Una persona, por ejemplo, que es alcohólica, que va a AA, por ejemplo, primero la hacen reconocer que es alcohólico. Que reconozca que el tomarse unas copas ya representa un alcoholismo. Es que yo nada más de vez en cuando, pero pues desde ahí ya le están diciendo que es alcohólico, ¿verdad? Por haberse tomado 1, 2 o 3 o 4, cada quincena, cada 8 días o cada 3 días. Y desde ahí ya le empiezan a hablar prácticamente, ¿verdad?, que es el alcoholismo. ¿Para qué? Para que esto produzca arrepentimiento, para que eso produzca un arrepentimiento genuino. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús predicó del arrepentimiento. El apóstol Pablo predicó del arrepentimiento. Pedro predicó, todos los apóstoles predicaban del arrepentimiento. Cuando alguien nos predica la palabra del Evangelio, nos podemos estar seguros que es para arrepentimiento. Lo que Dios quiere es que la humanidad nos arrepintamos de la mala forma en la que estamos viviendo. Cuando Dios le hablaba a Adán, quería que se arrepintiera del pecado y de la maldad, mas sin en cambio ellos lo trataron de ocultar. Él no reconoció pecado. Una ocasión, 2 personas me han tocado, que de repente se acercaron conmigo, pastor, quiero liberación. Le dije, sí, cada una en su momento. Una fue una mujer y una fue un hombre. Y le digo, está bien, llegamos al momento de la liberación. Y en el momento que empezamos a hablar, les pregunté si habían pecado con el cuerpo en algún momento, si tuvieron sexo ilícito, si habían robado, si habían hecho pactos con el diablo, si habían hecho brujería. No, pues no hicieron nada. Después nos fuimos al alma. ¿Odias a alguien? No, yo amo a todo el mundo. A tu papá, a tu mamá, no, todo bien. Perfecto. Al final resultó que eran más santos que el Espíritu. ¿Es verdad? Más santos que el Espíritu Santo, no cometieron ningún pecado. Entonces ahí el único mentiroso era yo. Gloria a Dios, porque resulta que no reconocieron nada. Una persona que no reconoce nada se convierte como Adán, un pecador por el cual el Señor no puede hacer más, porque no reconocen su maldad. Y eso lo convierte en más mentirosos todavía. Porque todos nosotros en algún momento, yo le robé a mi mamá los centavitos que tenía en su monedero.
y en su momento me convertí en ladrón. Y eso me hace pecador, por supuesto. Dice la Escritura, no robarás. Y si dice la Escritura, no robar es no tomar lo ajeno. Y por lo tanto eso ya me hizo pecador. Pero si estas personas jamás reconocieron, en verdad, podemos entender que el inicio del plan de redención del Señor lo trajo para la humanidad, con un propósito, de que todos nosotros reconozcamos. Por eso es que Jesús se convirtió en un hijo tan obediente. Dice la Escritura que tan obediente fue, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gracias a Dios. Por eso, Juan 3:16 todos lo sabemos, ¿verdad? Porque ciertamente a ese se le llama el resumen del Evangelio. En pocas palabras, ese verso en particular. Juan 3:16, ¿alguien se lo sabe? Yo creo que es uno de los clásicos, ¿verdad?, de los cristianos. A ver, ¿quién lo quiere decir? ¿Alguno que se lo sepa? Exacto. Dio a su hijo unigénito, ¿verdad? Hasta la vida eterna, exactamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso dice que ese es el resumen de la Biblia. Que Dios envió a su propio Hijo, el que más amaba, lo envió para que ninguno de nosotros nos perdiéramos. ¿Por qué la humanidad se está perdiendo? Si Dios envió a su Hijo por la dureza del corazón del hombre. Porque el hombre no ha querido tener relación con Dios. Los seres humanos nos hemos alejado de Dios. Hemos endurecido el corazón a Dios. Le hemos endurecido el corazón a tal grado que no le permitimos entrar en nuestra vida. Le hemos endurecido tanto el corazón que no dejamos al Señor que haga la obra que Él ha querido hacer en nosotros, que Él ha querido hacer en todos nosotros. Génesis 3:15 se le llama el preevangelio. ¿Por qué? Porque dice que es el primer versículo que nos enseña que la simiente de la mujer en particular, ¿verdad?, es la descendencia de Eva, la humanidad. Por eso desde el Edén el Señor enseñó claramente a todos nosotros, ¿verdad?, que Satanás heriría el calcañar de la descendencia de la mujer. ¿Se recuerdan ustedes ese verso? Por eso cuando Satanás creyó que matando a Jesús, el Hijo de Dios, representante de la raza humana, él estaba destruyendo el plan de la salvación de Dios, es lo que creía. Por eso es que de alguna manera era de ver quiero yo pensar, todos los ejércitos demoníacos estaban felices en el momento en que habían destruido prácticamente a Jesús, que ya lo tenían crucificado ahí en la cruz. Han de haber dicho, ya la hicimos, ya terminamos con esto, acabamos, esta tierra es nuestra. Jesús no va a poder tomar posesión de la tierra. Por eso cuando Jesús resucitó dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Porque antes la posesión es de dar la gloria. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Porque antes la posesión, acuérdate, Dios le dijo a Eva y a Adán, crezcan, multiplíquense, fructifiquen, háganse muchos, llenen la tierra. En pocas palabras, hijo, ahí está el testamento, esta tierra te pertenece. Es lo que le habían dicho a él. Pero llegó el enemigo, le quitó el testamento, usurpó la tierra y se volvió dueño de la tierra. Por eso entró la muerte, el pecado, y por eso la humanidad se volvió un desastre. Y empezaron a habitar dioses y diferentes pueblos, y empezaron a adueñarse de toda la tierra. Y entonces Dios empezó a buscar a su pueblo, remanentes, en cada generación remanentes de su pueblo, en cada generación un nuevo remanente. Tú y yo somos remanentes de Dios. En este tiempo, en esta generación, somos el remanente que está quedando, que Dios está llamando, que Dios está guardando. Somos el remanente del Señor.
Por eso es que estamos aquí, no porque nos traigan obligados, sino porque queremos servirle al Padre, porque somos ese remanente. Gracias a Dios. Y entonces encontramos que ese remanente de Dios somos llamados por Él. Y Dios declaró, ¿verdad?, que somos la descendencia de la mujer, la descendencia de esa mujer que iba a herir la cabeza de la serpiente. A través de la guerra espiritual, a través de la oración, a través de la palabra, íbamos a estar derribando toda altivez del enemigo, si queremos. Si no quieres, lo más seguro es que el enemigo se enseñorea de nosotros. Pero si quieres, tomas la potestad que Dios te dio, porque es lo que nos ha dado Él. Amén. Él es lo que nos ha dado poder sobre las tinieblas. Por eso a la iglesia le dice que ciertamente la iglesia estará sobre el Hades y el Seol. Es decir, que nosotros estaremos encima de la muerte, incluso por encima, porque vamos a resucitar, no para condenación, sino para vida eterna. Cuando nos vayamos de esta tierra, nos va a tocar estar con el Padre, y cuando estemos con el Padre vamos a ir, pero no a juicio de maldición, sino iremos directamente a la presencia del Señor. Amén. Gracias al Señor. Por eso Primera de Corintios 15:55 dice lo siguiente: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque no se pudo enseñorear de Cristo. Y los que somos hijos del Señor vamos a tener vida eterna, y la muerte no podrá contra nosotros, porque Cristo nos da la vida. Por eso decía Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que no viene por mí al Padre no entrará al reino. Por eso nos atrevemos a decir con tristeza: ¿cuánta gente cree en San Judas? ¿Cuánta gente le está creyendo a la Virgen? ¿Cuánta gente le está creyendo a los demonios? Pero no cree en Cristo. Él es el camino verdadero a la salvación. Él es el camino verdadero a la vida eterna. Él es el camino verdadero para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo victoriosos en su victoria. Si Él venció a la muerte y venció a Satanás, tú y yo podemos vencerlo. Tú y yo podemos vencerlo. Dile que está a tu lado: te felicito porque eres victorioso en Cristo. Dile, por favor, sacúdelo, que no se duerma. Gracias a Dios. Fíjense lo que dice Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Amén. Gracias a Dios. Es decir, que el Señor aplastará, ¿verdad? Prácticamente dice, bajo nuestros pies. Es decir, nos va a usar a nosotros para aplastar al enemigo. El Señor lo está aplastando, pero tú estás encima, aplastando también al enemigo. Por eso aquella profecía bíblica que decía claramente, ¿no?, que decía ciertamente que aplastará la iglesia el calcañar de la cabeza de la serpiente, pero la serpiente morderá el calcañar. ¿Por qué el calcañar? Si nos muerde el talón, no vamos a poder caminar correctamente. Si nos muerden el talón, no vamos a poder caminar bien. ¿Se recuerdan aquella historia de los griegos donde habla de Aquiles? Aquiles, aquel hombre luchador, aquel hombre que era ciertamente un hombre que era de los ejércitos romanos, y de repente, ¿verdad?, él empieza a estar en una batalla, y resulta de que cuando era niño, una diosa se acerca a la mamá y le dice: a tu hijo, para que sea inmortal, necesitas irlo a zambullir a tal río, y lo zambulles 3 veces, y cuando puedas lo sacas, inmediatamente ese niño, ¿verdad?, será inmortal. Y dice que a él le pegaban las flechas y no le hacían daño, y le pegaban con todo y no pasaba nada, pero lo que no se había mojado de ese niño era su talón. Por eso le llaman el talón de Aquiles, ¿verdad? Y ciertamente en una ocasión, en una batalla,
cae una flecha y le hiere precisamente su talón, por ahí se desangró y por ahí murió Aquiles, porque no todo él era, ¿verdad?, prácticamente inmortal, su talón era lo único. Por eso de alguna manera también el enemigo pretende hacer lo mismo, quiere pegarnos en el calcañar para que no camines correctamente en Cristo, para que tu caminar en Cristo sea malo, seas un cristiano hoy sí, mañana a lo mejor, pasado mañana ya me alejé, el otro día estés más lejos y de repente regreses otra vez y otra vez regreses al mundo y así, para que estemos jugando y perdamos la salvación tan grande que Cristo nos ha dado. Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que busca de nosotros, que perdamos la salvación que Cristo nos ha dado con tanto amor. Quiero que pienses en ti un momento. Cristo te amó tanto, que te ha dado la salvación que tanto le costó su propia vida. Entregó su sangre preciosa en la cruz, toda, hasta la última gota de sangre. Dice que cuando aquel romano, que algunos le llaman Longinos, le pegó con una lanza, dice que salió toda la sanguaza, ¿verdad? Porque ya no era ni sangre, era agua con sangre nada más que había en él. Y salió todo lo que tenía que ver. Pero el libro de los Hebreos nos menciona a nosotros ciertamente que cuando se presentó el Señor en el cielo, dice que se presentó delante del Padre con toda la sangre. Es decir, que llevó la ofrenda que Él mismo había entregado para nosotros. Por eso cuando Él resucita, dice la Escritura que se presenta aquí en la tierra con cuerpo que tenía carne y huesos, pero ya no menciona con sangre. Es decir, que el cuerpo de Él ya no tenía sangre, porque la sangre es lo primero que se echa a perder, es lo primero que se enferma. Por eso cuando Él estaba, los discípulos ahí, de repente todos platicando, ¿verdad?, hablando de las cosas que habían pasado, de repente traspasó la pared y estaba en el medio y todos gritaron: ¡un fantasma! ¡Es el Gasparín! No, es Jesús. Traspasó paredes con un cuerpo glorificado. Imagínate qué maravilloso va a ser para nosotros cuando tengamos cuerpos nuevos en Cristo Jesús. Nos vamos a mover a la voz del pensamiento, ya no en metro, ya no en carro, ya no caminando, sino vamos a estar prácticamente volando con el Padre. Vamos acá con papá, vamos a buscar al Señor. Vamos a andar moviéndonos así en los aires, no como ángeles, porque esos son una estirpe aparte, pero nosotros seremos una estirpe diferente. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando dice la Escritura que le preguntaron a Juan, ¿tú eres el Mesías? Dice: no, yo soy amigo del novio. Es decir, que en las bodas del Cordero no solamente va a estar la novia, va a haber otras estirpes ahí también, amigos del novio, seguramente amigos de la novia. ¿Sí o no? Sí. En una fiesta hay eso, hay suegros, hay suegra, hay de todo. Y entonces, por lo tanto, hay familiares y hay amistades. Entonces, cuando sean las bodas del Cordero, no todo el cuerpo de Cristo, no va a ser toda la novia. Va a haber otros invitados también, como amigos del novio. Juan, por ejemplo. El apóstol Pablo no sabemos de qué forma se va a presentar también. No sabemos si será amigo también. Pero es amigo del novio. Por eso decimos, no todo va a ser iglesia. En aquel tiempo, no toda la novia del Señor va a ser así. A Cristo se le llama el vicario de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra vicario significa a cambio de. Por eso el viejito de Roma se hace llamar vicario. ¿Pero el vicario de qué es? ¿A cambio de qué? ¿De qué? Cristo sí fue vicario. Porque tú y yo merecíamos la muerte de cruz. Pero Cristo murió por ti y murió por mí. A cambio de ti murió Cristo. Y a cambio mío murió Cristo. Por eso Él es vicario. Él sí fue vicario. El viejito de Roma, ¿por qué la muerte? Ni de risa siquiera. Entonces ese no puede ser un vicario. Por eso Dios dijo al hombre, ¿verdad?, prácticamente que la paga del pecado sería la muerte. Eso es tremendo, porque ahí encontramos que ahí vino esa maldición para la tierra.
Porque Adán no reconoció su pecado. Por eso hay mucha gente que no se quiere acercar a Cristo. Porque ciertamente, ¿cómo voy a confesar el pecado? No, mi orgullo, ¿no? ¿Cómo? Yo soy ingeniero, no, pues yo soy abogado, no, pues tengo carrera, tengo tantos títulos. Yo no, ¿cómo me voy a rendir ante un Dios? ¿Cómo ese pastor a lo mejor ni sabe ni lo que dice? ¿Verdad? Y yo allí rindiéndole culto y al Señor y todo. No. Ciertamente nosotros tenemos que saber que al Señor le agrada, que el pueblo venga a limpiarse. Cada 8 días aquí estamos llorándole, clamándole, diciéndole: Señor, vengo cargado, te entrego mis penas, te entrego mis problemas. Ese es el propósito de la iglesia, ser capacitados y preparados para el momento en que venga el Señor. ¿Verdad? No, una iglesia nada más se forma porque, pues quiero tener 5, quiero llenar esto, y quiero hacerme rico, quiero hacerme famoso. No, que sea el amor a Cristo lo que nos impulsa a movernos de esa manera, a buscar el reino del Señor, a buscar las cosas santas del Padre. Por eso Dios no quiere que el hombre muera. Él quiere que todos nos arrepintamos para no mirar la muerte eterna. Porque todo aquel que no recibe a Cristo muere de inmundicia. Por eso una persona inmunda, por ejemplo, ¿cómo le podemos llamar? Por ejemplo, tú ves pasar una personita, a lo mejor que sea pepenador, ¿verdad? O que vive en la calle, a lo mejor un indigente, y de repente lo ves pasar y recoge a lo mejor la comida de la calle y se la está comiendo. Y muchos, en lugar de ayudarlos o de darle algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Lo juzgamos. Guácala, qué asco. Se acercó a mí, apesta, huele feo, huele a orines y cosas por el estilo. Ciertamente, y tomamos por inmundo a una persona así. Ahora imagínate una persona que muere en pecado. ¿Cómo está su vida? Una persona, por ejemplo, que murió siendo alcohólico, siendo probablemente brujo, hechicero y muchas cosas así. Imagínate su alma cómo está por dentro. Y muere en inmundicia porque nunca recibió a Cristo. Y nunca se atrevió a decir: yo verdaderamente estoy en pecado. Tal vez por orgullo, por vanidad. Ahora, su condición no para allí. Muchos dicen: bueno, ya murió y está descansando en paz. No es cierto. No saben ni siquiera lo que le espera. Cuando se presenten delante del trono blanco del Señor, se abrirán aquellos libros grandes y entonces dirán: a ver, en el libro de la vida no aparece Pedro Antonio, Chucho. A ver, vengan acá. Ustedes no aparecen, por lo tanto, su parte está, ¿verdad?, prácticamente en el lago de fuego, dice la Escritura. Pero si en cambio aquellos que recibimos al Señor, dice que el Señor va a decir: bienvenidos al reino de mi Padre, que fue preparado para ustedes desde antes de la fundación de la tierra. Qué maravilloso va a ser cuando a ti te cuelguen esa medalla por haber soportado, por haber aguantado tantas cosas en esta tierra, por amor al Padre, por amor a Cristo. Qué maravilloso va a ser decirle: Señor, yo iba todos los domingos a la iglesia, sí, tú eras el que más desafinaba, hijo, pero me encantaba, pásale, esta es tu casa, ¿verdad? Y a lo mejor ahí nos van a cambiar la voz, y a lo mejor cantamos mejor que los ángeles, y vamos a cantar allí, por supuesto, bendito Dios. Amén. Así que vamos a darle la gloria al Señor. Mira lo que dice Hebreos 9:22. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces es lo que dice Hebreos 9:22, hablando, ¿verdad?, ciertamente de que cuando vemos que Adán y Eva pecaron, lo primero que hizo Dios a cambio del pecado de ellos, para que no murieran en ese momento, fue precisamente Dios sacrificando unos animalitos, unos corderitos, y de ahí les hizo ropas a ellos para que ellos estuvieran bien, ¿verdad? Por eso en ese momento dice casi todo. Y fíjense, ese casi todo. O sea, que quiere decir que hay cosas que ni con sangre se pudieron purificar. Por eso dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Por eso es tremendo entender lo que dice la Escritura. Dios fue el primero en derramar sangre para limpiar el pecado del ser humano, y por eso a Él se le conoce como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo.
Entonces esa entrega que vimos en la cruz del Calvario, el hecho de que Él haya entregado su sangre preciosa en la cruz, fue con un propósito especial de limpiarnos a todos nosotros, ¿verdad? Ciertamente de esos pecados, y que pudiéramos también ser dignos de estar con nuestro Padre. Por eso les hizo túnicas de animales, ¿verdad? Para cubrirlos, ¿verdad? Mató 2 animalitos en el lugar del Edén para que ellos no murieran. Ese es el plan de redención que Dios hizo también con nosotros, ¿verdad? De ahí en adelante. Dios lo fue fraguando, lo fue preparando, y desde Edén vemos que el camino de la vida eterna fue cerrado en el Calvario. Vemos ese camino, ¿verdad? Prácticamente abierto por la muerte de Cristo en la cruz. Y vamos a ver este texto en particular, Génesis 3:22, y vamos a ir cerrando prácticamente. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, ya conoce el bien y el mal. Ahora que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Imagínense en qué predicamento estaba Dios. En el huerto del Edén había ese árbol del conocimiento de la vida, del bien y del mal, también estaba. Ahora imagínense en la condición pecadora que estaba Adán y Eva. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran corrido? Ya habían desobedecido al Padre, que no comieran del árbol del conocimiento. ¿Qué hubiera pasado si ya pecosos, en su estado pecoso, que hubieran corrido y hubieran agarrado el árbol de la vida eterna y comiendo el fruto? Imagínense ustedes un mocho orejas que no muriera, un taxista atropellando viejitos que no murieran, que vivieran eternamente. ¿Se imaginan el pleitazo que hubiera tenido Dios con toda esa humanidad tan tremenda? Una humanidad mal, perversa, al grado tal de que a Dios le decepcionamos todos los seres humanos. ¿Se recuerdan ustedes desde el principio? Cuando vinieron los hijos de Dios en forma de ángeles caídos, miraron a las hijas de los hombres, las vieron guapas y se hicieron cuerpos humanos y vivieron con ellas y les parieron hijos, y de ahí nacieron los gigantes. Y después esos gigantes se fueron degradando más y más y más, y ya comían humanos y los agarraban así como si agarraran un churro y tranquilamente. Es lo que comían ya. Por eso los Nefilim, ¿se recuerdan ustedes? Todo ese tipo de gigantes que existieron y existieron en verdad. Todo eso lo encontramos desde la humanidad ya. Toda esa perversión que se fue dando. Es decir, el ser humano ya no miró los límites del pecado. Por eso a Dios se les agradaba tanto. Porque había un pueblo que tal vez conocía a Dios, que era el pueblo de Adán y de sus hijos y su familia y su parentela. Pero había otro pueblo que no conocía al Señor. Por eso cuando a Adán le dijeron: mira, aquí está el huerto del Edén, aquí vas a estar tú, lo vas a cuidar. ¿De quién? Aparentemente no había nadie. Pero en Génesis capítulo 1 nosotros encontramos que hay una creación. Dice que fueron creados hombres y mujeres a la par. ¿Te suena? En Génesis capítulo 1 lo menciona, cuando Dios creó al hombre. Dice que creó hombres y mujeres. Y así lo dice el Génesis. Pero cuando vas al capítulo 2 ves otra creación. Dice que Dios tomó polvo de la tierra y formó al hombre y lo lleva al huerto. Y entonces dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es decir, afuera ya estaban los otros, los caídos, ya estaban los primeros, las primeras creaciones, afuera. Por eso en el huerto le dice: mira, tú vas a cuidar aquí. Pero entonces aquel empezó a ponerle nombre a los animales: tú hipopótamo, tú changa, tú esto. Y le empieza a poner apodos, no apodos, ¿verdad? Nombres. O a lo mejor eran apodos, ¿no? Y se le quedaron. Y entonces termina de ponerles y dice: pues creo que todos tienen pareja, pero Adán no tiene. Y no es bueno que él esté solo. ¿Por qué? Porque él podría haber cometido a lo mejor un acto duro con una changa, con una gata, con una perra, con un hipopótamo, no sé. Y entonces Dios dijo: no es bueno que esté solo. Por eso le voy a hacer ayuda idónea. Y lo hace dormir. Y cuando lo hace dormir le quita una costilla. Y después de la costilla le forma a la mujer, la puesta junto a él. Y en ese momento despiertan ambos y ya tenía mujer.
Pero ¿de quién estaba cuidando el huerto? De los caídos que estaban afuera. Por eso cuando fue arrojado Adán y Eva, ya había creaciones afuera. Por eso cuando llegan a decir, es que, ¿quién? ¿De dónde tomó prácticamente, verdad, esposas Caín? Es que afuera ya había mujeres caídas, ya había razas caídas. Por eso es que ya la maldad ya estaba sobreabundando la tierra. Ahí es donde nosotros vemos una mano tremenda. Por eso es que Dios de alguna manera desde el inicio le empieza a decir, a ver, pueblo mío, vayan y maten a los amorreos, maten a los cananeos, maten a toda esa gente, porque no eran su pueblo. El pueblo suyo, Dios lo guardaba, Dios lo cuidaba. Hoy tenemos la bendición todos aquellos que queremos al Padre de ser hijos. Amén. Pero también para conquistar la tierra. Amén. No vamos a matar filisteos, ¿verdad? Vamos a orar por ellos. Dice la Escritura ciertamente que nosotros tenemos que orar. Ahora, ¿verdad? En este tiempo, en el tiempo de la gracia. ¿Te recuerdas que lo platicaba el apóstol que vimos el día de antier, ¿no? Daniel, es lo que estaba explicando también. Estamos en la gracia. Y en esa gracia Dios nos permite que en lugar de andar torciendo cuellos y cortándoles las patas a muchos, ¿verdad? Que ciertamente nosotros oremos por los demás. Esa es la gracia del Señor. La gracia. Por gracia recibiste tú también al Señor. Por gracia tenemos vida eterna. Por gracia somos salvos. Amén. Porque el Señor nos ha dado esa gracia. No dije grasa, justifico mis latas. Pero ciertamente es ahí. Por eso después del pecado de Adán y Eva, el Señor cerró el camino que llevaba al árbol de la vida. ¿Por qué? Para que no comiera y viviera el hombre para siempre. Imagínense en esa condición de maldad y vivir eternamente. Dios no hubiera acabado nunca con la humanidad. Con la humanidad tan mala, tan perversa. Como lo vimos hace un momento. Estábamos hablando de los Nephilim, por ejemplo. Esos gigantes, ¿no? Muy tremendo. El verso 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomada. Entonces ahí está. Dios dice en la Escritura que puso ángeles en el camino para que no pudieran regresar a Adán y Eva, y puso también una espada con llamas, ¿verdad? Para que no pudieran tocar el árbol de la vida. ¿Para qué? Para guardar. Pero lo maravilloso que tiene Dios, vean ustedes, es que en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar el árbol de la vida en la nueva Jerusalén que va a descender del cielo. Y ese árbol de la vida dice que va a traer 12 frutos cada mes. Y cada mes traerá sanidad de vida eterna para las naciones. Es decir, que las naciones estaremos comiendo el fruto de la vida constantemente. Para no morir jamás. Para no morir jamás. Mira que está a tu lado. Te bendigo en el nombre de Jesús porque serás eterno. Amén. Ese es nuestro destino. Seremos eternos. Por eso, recordemos entonces que en el huerto el hombre estaba destinado a la muerte, tanto física como espiritual. Pero Dios nos amó tanto que en verdad Él hizo un plan redentor para todos nosotros. El Calvario, nuestro Señor abrió un camino nuevo y vivo para la vida eterna. Gracias a Dios. Vamos a tomar en esta mañana Santa Cena en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, por favor, en el nombre de Cristo. Y vamos a tomar nuestra Santa Cena en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, Padre Santo, te adoramos. Gracias, Jesús.
Gracias, Padre Santo, te bendecimos, Señor, te honramos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dice Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Hacemos un reconocimiento bien grande de que Jesús está próximo a venir. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo está próximo a regresar a esta tierra. Y la iglesia debe estar preparada para esa venida de nuestro Padre maravilloso, a la venida de nuestro Dios todopoderoso. Y hay que estar preparados, ¿verdad? Porque tenemos ese tiempo especial en el Señor. Por lo tanto, dice el Señor que todo lo que hagamos en este tiempo, lo hagamos en memoria de Él. Recordemos entonces, acabamos de recordar el por qué Él se entregó en la cruz, el por qué Él pagó por nosotros en ese plan de salvación tan maravilloso, en el que nos incluye a todos, hombres, mujeres. A Él no le importa color, raza, ni sexo, ni mucho menos, ni posición económica. A Él lo que le interesa es el alma nuestra, nuestro corazón, nuestra vida. A Él lo que le interesa eres tú en particular, tú como persona, tú como hombre, tú como mujer, tú como niño, tú como joven. Todos nosotros somos importantes para Él. No hay nadie que sea menos, al contrario. Por eso el Señor quiere que nosotros lo reconozcamos en todos nuestros caminos también. Porque ciertamente lo hacemos esto en memoria suya, recordando que Él vivió por nosotros y murió también por nosotros. Él vino trayendo este mensaje de paz y de salvación para cada uno de nosotros. Por eso hoy recordamos, Padre, en el nombre de Jesús. Recordamos, Señor, que tú entregaste tu cuerpo, Señor, por nosotros. Cuando nosotros, bendito Dios poderoso, necesitábamos, bendito Dios, tal vez haber sido azotados, tal vez nosotros debimos haber muerto en la cruz, Señor. Tú tomaste nuestro lugar en esa cruz, bendito Padre, y te entregaste por mí. Reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco, Padre, que he cometido muchas faltas, muchos pecados. Si tú puedes hablarle al Padre ahí, y si tú puedes hablar con Él y decirle, y quieres confesar algún pecado, por favor, hazlo ahí en silencio, en secreto. Habla con el Espíritu Santo del Señor y dile: Señor, reconozco que estoy mal. Reconozco que odio a mi padre, a mi madre, Señor, y no quiero hacerlo más. Reconozco, Señor, que he fallado, que he traicionado a mi esposo, mi esposa, mi amigo, mi amiga. He robado, Señor, todo lo que sea. Por favor, vamos a declararlo al Padre en el nombre de Jesús. Y digámosle, por favor, que ciertamente nosotros hoy venimos con el propósito de adorarle, de honrarle y de darle las gracias, bendito Dios, porque nos has tomado en tus manos. Y a partir de hoy, bendito Dios poderoso, todo lo que haremos, lo haremos en tu gloria y en tu honra, bendito Dios. En el nombre de Cristo. Gracias, bendito Rey. Gracias, Padre Santo. Y Dios Todopoderoso. Hoy quiero ser una persona nueva. Hoy quiero cambiar, Señor, porque reconozco que tú me has hecho, bendito Dios, un hombre nuevo, una mujer nueva, un hombre nuevo. Gracias, Padre, porque solamente en tu sangre, bendito Dios, podemos ser nuevas criaturas en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Levanta tu pan. Padre, gracias, bendito Rey. Dice tu palabra bendita, Padre poderoso, que tú partiste el pan y lo diste, bendito Dios, y le dijiste a la congregación: este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Padre, en este momento nosotros comemos del cuerpo de Cristo, bendito Dios, en el nombre de Jesús, bendito Rey. Y declaro, bendito Dios, que por tus llagas nosotros hemos sido sanados, bendito Dios. Que toda enfermedad que haya en nuestro cuerpo,
en nuestra vida, en nuestra alma, toda sombra y lazo de muerte se va de nosotros, porque nosotros hemos recibido la gracia que tú depositaste en la cruz del Calvario por nosotros. En el nombre de Cristo, amén y amén. Toma tu pan en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Y dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Recordemos que en el antiguo pacto solamente el pueblo hebreo podía llamarse hijos. Cuando viene Cristo, nos habla claramente, ¿verdad?, que les dijo primero a los judíos, a aquel pueblo, dice, porque viene el tiempo y viene la hora en que no solamente en este monte adorarán al Padre en espíritu y en verdad, sino que en todas partes donde se proclame el reino, donde se adore al Padre en espíritu y en verdad, allí será adorado. Estamos en México, en Iztapalapa, y aquí el Espíritu Santo de Dios toma lugar, en el nombre de Jesús. Aquí mismo se mueve el Espíritu de Dios, en tu vida, en tu cuerpo. Y declaramos que esta bendita sangre de Cristo, representada en este cubo, en el nombre de Jesús, limpia nuestra vida, limpia nuestro cuerpo, en el nombre de Cristo, y que nosotros seremos llenos de tu Espíritu, bendito Dios. Padre, y perdona todo pecado, limpia mi cuerpo, limpia mi vida, bendito Dios, con mi esposa, con mi familia, con mi nación, con mi pueblo, bendito Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Bebe de tu copa de café. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Gracias al Padre. Gracias a Dios. Toma tu lugar, muchas gracias. Estamos por cerrar ya. Gracias a Dios. Solamente quería hacer un buen recordatorio. Iba a predicar sobre las 7 palabras de Jesús, pero el Señor en la mañana me movió a hacer un recordatorio del puerto del Edén hacia Apocalipsis, y creo que el Señor nos llevó a recordar cómo está toda la redención desde ese final hasta ahora, en el nombre de Cristo. Le cedo el lugar a mi esposa, por favor, nada más que aquí sí vas a tener que hablar muy fuerte, Anita. Por favor. Gracias a Dios. Pues en primer lugar quiero darle gracias a Dios porque nos ha permitido como iglesia sacar adelante el congreso que puso en nuestras manos, y quiero agradecerles también a cada uno de ustedes por sumarse a este reto tan grande, y en obediencia lo hicimos, y todo para gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y vamos a, como que irnos un poco temprano, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios, porque esa es la finalidad de reunirnos hoy. Porque ayer terminó Marcha de Gloria a las 10 de la noche, y el doctor Carlos nos pidió que nos reuniéramos como iglesia. Y yo le dije al pastor, hay que darle gracias a Dios, porque se hizo Marcha de Gloria y todos participamos. Gracias, Iglesia Torre Fuerte Iztapalapa, a cada uno, de verdad los abrazamos y los bendecimos. Pero recordemos que el que va a pagar y el que paga perfectamente bien es Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Y ahorita escuchando la palabra de cómo Adán y Eva, cuando se presentan delante del Padre, y el Padre dice en la Escritura que mata a 2 animalitos, hace el sacrificio Dios para redención de los pecados o de lo que había pasado con Adán y Eva. Vemos que después con esas pieles los viste el Señor, ¿verdad? Entonces Dios trajo bendición también porque les puso un vestido o los cubrió, ¿verdad?, en su cuerpo a Adán y a Eva. Entonces
También vemos cuando pasa el ángel de la muerte, lo que hablábamos que significaba la Pascua. Esa noche cuando la plaga número 10 visita al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, ahí no hubo separación, ahí sí las plagas tocaron a Gosén y a Egipto, cosa que las otras 9 plagas nada más habían atacado a Egipto, ¿se dan cuenta? En esta última plaga, ahí sí mencionan que también esa plaga visitó a Gosén, pero Dios habló que mataran a un becerro y que la sangre de ese becerro la pusieran en el dintel de la puerta. Los que estuvieron en obediencia lo hicieron y el Señor cumplió porque los cubrió con la sangre de Cristo y el ángel de la muerte pasó y jamás entró a la casa ni tocó a nadie. En el nombre de Jesús. Por eso es que hoy, recordando con esta Santa Cena que Jesucristo viene por nosotros, pero la cobertura de Cristo está sobre nosotros. Su sangre preciosa nos cubre. Su bendición es palpable. Su bendición de un Dios vivo, poderoso, está sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Y vemos que después de que ponían esa sangre, Dios les dijo: ese becerrito lo van a guisar y lo van a comer con hierbas amargas y con pan sin levadura. ¿Se fijan que como dentro del sacrificio viene una bendición? Y yo quiero decirte que así me dijo el Señor. Los que hicieron el sacrificio por sacar adelante este congreso y por los que extendieron su mano siempre cada que decían ofrenda, fue voluntario, pero viene una bendición sobre tu vida. Torre Fuerte Iztapalapa, te bendigo en el nombre de Jesús, porque sé que hiciste un sacrificio grande en dar tu tiempo, en estar siempre al pendiente de qué se necesitaba en esta casa, por decir: aquí está mi ofrenda, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo. El Señor va a añadir bendición a tu vida en el nombre de Jesús. Así que el que paga es el Señor. Y de verdad, como pastores, les damos las gracias. Gracias a todos los que nos apoyaron para sacar este evento. Un evento que Dios puso en nuestras manos y que dijimos: lo aceptamos. Venimos los que teníamos que venir. Recibimos los que teníamos que recibir. Trabajamos siempre con voluntad y a nadie nos pusieron una pistola en la mano. Lo hicimos porque estamos agradecidos, porque sabemos a qué nos ha llamado el Señor. Y les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias a Dios también por todos los que desfilaron en este púlpito entregándonos una palabra. El primero fue el pastor Humberto Beltrán y su esposa Paola. Ellos tienen años en el ministerio. Desde que nosotros llegamos a Ministerios Buena Tierra, él ya era apóstol. Él fue apóstol a los 18 años. Él tiene una misión en Ecatepec y otra en Las Vegas, Estados Unidos. Se parte a veces en dos, tiene que ir a Las Vegas, tiene que estar aquí en Ecatepec. Y el Señor lo mandó aquí y en obediencia vino y entregó una palabra poderosa para todos nosotros. La recibimos y la festejamos en el nombre de Jesús. Después, más tarde, vino el profeta Fernández. El profeta Fernández, que viene desde Argentina. Y dio una palabra profética, si no es que al 100%, a un 95%. Y el Señor nos habló tan preciso a todos. Y damos gloria a Dios porque el Señor está con nosotros. Pero vino a libertarnos, vino a hacer liberaciones, vino a romper maldiciones, a romper brujería, hechicería. Vino a hacer lo que tenía que venir a hacer en el nombre de Jesús y arrebatamos esa bendición. Eso sucedió el día miércoles. El día jueves arrancamos con Tony Pérez, un hombre que ha estado en auditorios, en multitudes. Y sin embargo aquí entregó todo. Éramos no muchos, pero escuchamos la voz de Dios y venimos a este congreso y recibimos en el nombre de Jesús. Su esposa también, Flor, entregó una palabra poderosa y nos bendijo a todos. Y la administración que tuvo con su piano fue de mucha bendición para nosotros en el nombre de Jesús. Y después vino bueno, se me olvida su nombre un poco, pero aquí tengo el dato. Vino Héctor Manso. Héctor Manso también viene de Estados Unidos, igual que Tony Pérez. Viajaron, estuvieron primero en Guadalajara y en Colima, y de ahí viajaron para Torre Fuerte Iztapalapa.
Ellos estuvieron hospedados en un hotel aquí en Viaducto y ahí los iba a recoger el hermano Ignacio, quien agradecemos mucho, que iban por ellos al hotel y los traían aquí y los regresaban. Hicimos equipo todos y se fueron muy contentos los predicadores. Héctor Manso tiene como 8 estaciones de radio en Estados Unidos y lo vimos con qué humildad nos entregó la palabra. Es un hombre empresario, es un hombre que el Señor usa mucho. Simplemente cuando habló, ¿cómo notaron su voz de locutor, verdad? Y gracias a Dios estuvo entregándonos una palabra poderosa. Él tiene poco que se casó. Él estaba divorciado, conoció a una mujer de Michoacán y muy guapa la pastora. No vino ahora, pero bueno, él, si se dan cuenta, todos los pastores tenemos una vida delante de toda la congregación, delante de toda la gente, transparente, para darle gloria a Dios, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Tony Pérez, sabemos que su esposa, la que era su esposa, Belinda, murió de cáncer. Primero hubo un diagnóstico donde aparentemente ya había estado bien, ya estaba recuperada, pero volvió a pegarle el cáncer y falleció Belinda muy joven. Tony Pérez, recuerdo que él en diciembre, ¿verdad? Después de que murió su esposa moriría como en un noviembre. En diciembre él estaba en redes sociales bien activo, dando palabra de aliento, de verdad lo bendigo tanto. Pero al poco tiempo conoció a Flor, que es su esposa actual, los casó el apóstol Carlos Quiró en una playa en Acapulco, y bueno, todos están en obediencia, tienen un matrimonio delante de Dios en orden, y gracias a Dios el Señor es un Dios de restauración y de oportunidades. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando de Tony Pérez, de Héctor Manso también, y el día viernes como que hubo mucha pachanga aquí, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ahora estamos muy contentos. Vino Elías Quiroa con Mosel, que también una pareja muy joven, una pareja que se acaba de casar en diciembre. Y algo que sí le aplaudo a Elías Quiroa es que cuando él estaba joven, bueno, está joven, ¿verdad? Pero cuando era muy, muy joven, como de unos 15 años, él aceptó un acto profético que también se hizo en esta casa. Cuando prometieron ponerse un anillo y mantenerse en santidad hasta que se casaran. Eso se hizo aquí con los jóvenes de Torre Fuerte Iztapalapa también, y les entregamos su anillo. Él, cuando se casó, lo casó Héctor Manso precisamente, y a la hora de que la esposa Mosel le iba a poner el anillo a Elías le dijo al Espíritu Santo: este es mi pacto que a los 15 años hice contigo, me quito el anillo y hoy acepto el de matrimonio. De verdad, es lo que yo le admiro, y jóvenes, de verdad, en el nombre de Jesús, cuando las cosas se hacen bien, el Señor respalda siempre un matrimonio. Así que hagamos las cosas bien, nada nos cuesta. Tenemos que esforzarnos, sí, no ir con la corriente del mundo, pero sí creerle a Dios que siempre Dios va a bendecir un matrimonio bajo su cobertura y en bendición, en el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a hacer las cosas bien, y si en algún momento ya llevamos años con alguien y no me he casado, es tiempo de ponernos en orden. Para Dios siempre va a decir, mira, aceptó hoy una nueva oportunidad y está poniendo su vida en orden. Este es el Señor, un Dios de misericordia y un Dios que todos los días, mientras tengamos vida, tenemos oportunidades de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Y bueno, después cerramos ¿con quién? Con Peredo, ¿verdad? Daniel Peredo, quien tiene un programa de radio, y qué pachanga ahí, casi se nos fue el hambre, se nos fue el sueño, y lo bendigo mucho. Daniel Peredo nunca lo había escuchado predicar en una iglesia. Yo decía que venía de Puebla, pero venía de Hidalgo, ¿verdad? De Pachuca, Hidalgo. No sé si de Puebla se pasó para allá o siempre ha estado allá, pero yo sabía que era de Puebla, ¿verdad? Pero bueno, de donde venga, gracias a Dios, y lo bendecimos. Comentábamos que él perdió a su esposa apenas el año pasado por la pandemia, y se levanta en un programa donde precisamente empieza a hablarle a la gente
que había perdido un ser querido, de cómo levantarse. Y estamos hablando de que era un hombre que había perdido a su esposa y de que sabía lo que estaba hablando, ¿verdad? Porque sabía y él se estaba levantando y lo vemos bien contento en el nombre de Jesús. Pero también, fíjense, les comentaba yo un testimonio de él, que hace años estaba él en Israel y estaban hospedados cerca del aeropuerto que es Tel Aviv. En Tel Aviv está precisamente, desde Tel Aviv, desde los hoteles, se ve el mar de Galilea. Pero una mañana el apóstol Peredo, lo conocen como que no se está, yo no sé si de niño fue muy inquieto, pero se me figura que ha de haber sido muy inquieto, porque a su edad no lo detiene nada, anda para allá y para acá, ¿verdad? Pero bueno, tempranito se sale del hotel y no le dice a nadie, y se va a caminar a la orilla del mar de Galilea. Y resulta que, bueno, él tiene diabetes, y le sucede que algo le pasó a su cuerpo, que algo le pasó, que quedó desmayado a un lado del mar de Galilea y nadie lo había visto. Estuvo en peligro su vida, pero él cuenta que hubo alguien que se acercó a él y le dio una naranja. Y él tomó la naranja y a la hora de comérsela, volvió en sí completamente y se pudo levantar y regresar al hotel. Cuando lo checan los doctores, comentan que se habían bajado ya sus signos vitales. Él hubiera muerto ahí, pero creemos que un ángel lo visitó, si no es que el mismo Señor Jesucristo, y le entregó la naranja. Y Él tiene que estar con nosotros y lo disfrutamos este viernes y fue de mucha bendición a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Así que todos los que estuvieron en este púlpito entregando una palabra para nosotros, traen un testimonio grande de que Dios está con ellos, Dios está con nosotros, y en el nombre de Jesús, la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y cierro con esto, ¿verdad? Que el pastor Euclides, pues es el pastor de esta casa. Y yo recuerdo que cuando yo lo conocí, él le daba una célula, pero él no quería ser pastor. Para nada quería ser pastor y él decía, yo no soy pastor. Y los poquitos que nos congregábamos en la célula con él, era Eri, su familia, Rebeca, su familia, mi mamá, y creo que éramos nada más. Y nos agarraba a nosotros en grupo y nos iba a dejar en una iglesia y ahí nos vemos. Y nosotros no nos dejen, ¿no? Y ya cuando veía, ya estábamos otra vez en su casa tomando célula. Y él nos agarraba y nos llevaba a otra iglesia. Y ahí nos dejaba. No. Y ahí regresábamos. Hasta que Dios le dijo, después de una iglesia, empieza a trabajar. Amén. Y para la gloria de Dios, pues le damos un aplauso al Rey de Reyes. Bendiciéndoles y que tengan un excelente día. Bendiciones.